Bueno, la guerra interna que hemos vivido en el seno del PP entre Casado y Ayuso esta semana ha sido como poco divertida. Casado espiando a Ayuso supuestamente por corrupción, en vez de llevar las sospechas y las pruebas a la UDEF como debería hacer. Porque, como todos sabemos, lo del contrato se lo tenía para atar en corto a Ayuso, dada su falta de liderazgo en el partido. Ayuso revelando el espionaje, quedándose con el papel de mártir por España para que no miremos el contrato. El PP con Egea haciéndose los indignados y abriendo expediente disciplinario a Ayuso por las graves acusaciones, los cientos de manifestantes a las puertas de Génova gritando Ayuso presidenta, la cascada de tuits de los diputados del PP poniéndose a cada bando, la corona de flores de te echaremos de menos Casado, la recogida de cuerda más pusilánime de la historia y la unión de Feijóo y Moreno. Una lucha de poder que, recordemos, ya pasó entre Aguirre y Rajoy en el Congreso del PP de 2008, donde de nuevo una presidenta de la Comunidad de Madrid se subió para arriba e intentó destronar al presidente del partido. ¿La capital del reino corrompe? Puede ser. Lo que Aguirre no consiguió en ese momento, solo el tiempo dirá si Ayuso lo consigue. Pero lo que está claro es que o cae Ayuso o cae Casado. Tal y como están las cosas, los dos no pueden convivir en la cara más visible del partido. Pero más allá de toda esta trama de espionaje y las declaraciones casi de teatro, lo que de verdad nos debería sorprender es el contrato que ha desencadenado toda esta guerra interna. Porque quizás la película no sea de espías, sino de corrupción. Una peli que en España, la verdad, la tenemos ya muy vista. Así que en este vídeo vamos a ver el contrato de Ayuso, esta compraventa de 1,5 millones de euros entre la Consejería de Sanidad de Madrid y un amigo de la infancia de Ayuso con de su hermano para comprar mascarillas a 6 euros la unidad en lo más crudo de la pandemia. Porque este contrato huele mal, pero demostrar que huele mal para la justicia es lo jodido. Para empezar, hay que entender que la contratación con las administraciones tiene un procedimiento administrativo bastante enrevesado, con un sistema garantista para que justamente no pasen estas cositas de amiguitos que se llevan ventajosos contratos con la administración. Y es que hay mucho dinero en juego en los contratos públicos. Según cifras, casi un 20% del PIB anual va a contratos públicos. Toda adjudicación por un negocio con la administración por el que se pague más de 15.000 euros se tiene que hacer con un concurso público con licitación de las empresas. O sea, que la administración anuncia el contrato con un plazo para que las empresas presenten sus propuestas y precios. Esto es lo que se llama licitar. Pasado el plazo, se miran todas las propuestas, fijándose en el precio, pero también en la calidad de la oferta, el prestigio de la empresa, etc. Y se adjudica al mejor postor que gana la licitación. Pero la cuestión es que en lo más crudo de la pandemia por COVID en la primera ola, el gobierno habilitó en el estado de emergencia una vía de urgencia para licitar contratos con la administración. Todo con el propósito de agilizar a las administraciones autonómicas, que son las que tienen la competencia sanitaria, comprar el material que los hospitales públicos necesitaban en ese momento. O sea, mascarillas, gorros, equipaciones de protección, gafas, respiradores, lo que fuera necesario y que llegara cuanto antes sin hacer concurso público, ni el anuncio del contrato, ni licitaciones. Este contrato nació por esta razón de emergencia y de hecho Ayuso salía por aquel entonces en la tele diciendo que esos aviones con ese material sanitario tenía que llegar a España a pesar de lo que dijera el gobierno. Así, el contrato sigue la ley por este procedimiento de urgencia. Pero claro, hay elementos que huelen mal. Para empezar, la compraventa se hace entre la Consejería de Sanidad de Madrid, de la cual estaba al frente el señor Ruiz Escudero del PP, y por otro lado la empresa Privet Sportive Sociedad Limitada, que aunque se llame con esos vocablos rusos e inglés, o la deporte a la traducción, no es de ningún extranjero. Es del señor Daniel Alcázar, un amigo de la familia de Ayuso de Sotillo de Ladrada, en Ávila, que tiene otras 7 empresas en su haber. Todo un businessman el señor. Esta empresa, que según sus registros se dedica al negocio textil relacionado con la ganadería y cinegético, o sea de la caza, tenía 0 experiencia previa en el sector sanitario ni experiencia en contratación con la administración pública. Y vendió 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros. Esta falta de experiencia en este tipo de sector se ve que se la daba el hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, que había ya hecho contratos con la Consejería de Sanidad madrileña, aunque bueno, digamos que los contratos no son de la misma índole. Según la propia Ayuso, su hermano es comisionista en el contrato. Vamos, que se lleva una comisión. Aunque esto solo lo sabemos por la presidenta, porque no figura en el contrato por ningún lado, según el contrato que está presente en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. La cifra exacta de la comisión del hermano diverge según la fuente. Casado dice que fueron 286.000 euros, que son 23 años de salario mínimo, y una comisión del 18% del total del contrato. Esta persona se ha llevado más porcentaje que el rey por ayudar en el contratito de la Vía a la Meca. Según la presidenta, la comisión es de casi 56.000 euros, que tampoco está mal, 4 añitos y medio de salario mínimo.
Nótese que la Presi no desmiente el contrato ni la comisión y dice que todo está regularizado y que ha pasado por Hacienda. Lo que desmiente es que interviniera ella para que el contrato se llevara a cabo. O sea, lo que desmiente es que haya habido tráfico de influencias. El tráfico de influencias es un tipo penal descrito en el artículo 429 que se añadió al Código Penal a finales de los 90 a raíz en parte de los casos de corrupción del PSOE y especialmente de los relacionados con Juan Guerra. Sí, justito, ese que salió en las noticias hace 2 semanitas haciéndose también la víctima. El caso, primero recordemos, como he dicho muchas veces en mi Instagram, donde me puedes seguir, por cierto, un tipo penal es la descripción de una conducta con unos rasgos característicos a la que el Código Penal le achaca una prisión, una multa o lo que sea. En el caso del tráfico de influencias tendríamos como características un particular, en este caso el hermano y el amigo de la infancia de Ayuso, Daniel, que, valiéndose de su relación personal con un funcionario público o autoridad, que en este caso sería su hermana, consiga una resolución, en este caso la adjudicación del contrato, que le genera un beneficio económico. En este caso, las mascarillas a 6 euros la unidad. Y claro, una persona podría decir, joder, pues blanco y en botella, ¿no? Pues no. Para considerar demostrado en un juicio que ha habido un tráfico de influencias, no hay que demostrar ni la relación personal ni que ha habido un enriquecimiento, porque claro, puede que sí que se den contratos con familiares de políticos en las empresas públicas que sean totalmente legales y libres de sospecha. Lo que hay que demostrar, en particular, es ese valiéndose de la relación personal, lo que la justicia llama prevalecimiento, o sea, que el conocido amigo hermano se ha servido de su condición como hermano conocido amigo para que le dieran el contrato a él por su especial relación con la autoridad política y no se lo dieran a otro. Y esto, claro, es enrabiosamente difícil de demostrar, porque este tipo de tejemanejes en el que el hermano le dieron el contrato por ser familia de la Presi son el tipo de cosas que se hablan en las conversaciones privadas de reservados de restaurantes de lujo que como testigos no tienen más que a los mismos implicados en el ajo. Normalmente la justicia lo considera probado dependiendo de otras cosas que huelen mal, como que se han ignorado las ofertas de otras empresas que podían ofrecer un producto mejor o menos caro, testimonios de otros funcionarios públicos, transferencias de dinero en bancos, que la empresa no hubiera tenido relación anterior con la administración, o el uso de sociedades pantalla o testaferros. Ahora mismo, la prensa de izquierdas está tirando del hilo del que parece ser un gran entramado de empresas que suministraron material sanitario a la Comunidad de Madrid con mordiditas y precios estrambóticos durante la primera ola. Y al mismo tiempo la cuestión está ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción, previo registro de las denuncias del PSOE más Madrid y Unidas Podemos. Sabremos quién hizo qué, cuándo y por cuánto, pero lo sabremos tarde quizás, porque los tiempos de la justicia no son los mismos que los de la política. A corto plazo pinta todo que la guerra entre Casado y Ayuso la gana la segunda, y ahora mismo estoy rezando para que Casado no dimita antes de que termine de editar este vídeo. Pero sí que me gustaría acabar con una reflexión que creo que puede trascender a toda esta guerra política interna del PP. Y es que, en lo más crudo de la pandemia, cuando había 700 personas muriendo al día en España por coronavirus y familiares encerrados en sus casas sin poder despedirse de sus seres más queridos, también había una ley hecha con urgencia que facilitaba por su discrecionalidad, por lo menos, que mucha gente se hiciera de oro por tener ciertos contactos con la administración pública. No me cabe duda que estos contratos con comisiones a miles de euros son de todo color político y están por toda la geografía española, pero esta se ha dado en Madrid, en la comunidad autónoma donde ha habido más muertos por COVID de toda Europa y donde ha habido una política institucional probada por circulares internas donde se dejaba morir a los ancianos en las residencias, sin traslados hospitalarios por orden de la comunidad. Y sabiéndose esto, más todo lo del contrato, que quizás no sea ilegal, pero seguro es de poca moral hacer negocio para enriquecer a familiares en el momento más dramático de la democracia moderna española, hay cientos de personas que se agolpan en las puertas de Génova para pedir que Ayuso sea presidenta del PP. Me pregunto, ¿cuántos ciegos estamos? ¿A dónde nos va a llevar esta política de la crispación? En España tenemos un grave problema con la corrupción institucional política, sobre todo a nivel local y autonómico, y tenemos que ser mejores nosotros como ciudadanos, independientemente del signo político de la posible corrupción. No se puede estar tan ciego ante estas mierdas, por favor. En fin, me indigno. Sígueme y suscríbete y comparte y por favor, no votemos a corruptos, joder. Pizza, pizza. ¿Alguna pizza? Macarrones a la boloñesa, contratitos otro día.